Bienvenidos a Negocios de otro planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Listo, todo, sí, perfecto. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Soy su presentador Miguel Ángel Ruiz. Estamos en esta serie de neuromarketing, pero si se han dado cuenta, hay capítulos que han roto la barrera del neuromarketing y hemos hablado de neurociencias aplicadas, neurociencias cognitivas, neuroeducación. Hemos tenido ya un par de capítulos de neuroeconomía y hoy día no es la excepción. Estamos con Santiago Alonso, que está desde México para conversar de esta temática tan interesante de la neuroeconomía. Y antes de comenzar, solo recordarle que el neuromarketing es una herramienta comercial que nació de la neuroeconomía como técnica para tratar de entender la toma de decisiones de la gente en el mundo de los negocios, finanzas y economía. Y el neuromarketing salió como una herramienta interesante para medir campañas publicitarias y marketing, pero el paraguas que envuelve esto por debajo de la neurociencia aplicada en la neuroeconomía. Entonces acá hay toma de decisiones, cosas que están mucho más atrás. Así que es un tremendo tema y de verdad con temas que nos afectan a todos los tomadores de decisiones. Así que, Santiago, bienvenido a Negocios de otro planeta. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muy bien. Emocionado de hablar de neuroeconomía. Tengo un tema. Tú eres de Colombia, ¿no? Sí, Pero correcto. enseñas en México. Sí, llegué en enero a México, entonces recientemente aterricé en esta ciudad. Pero sí, yo estuve antes de venir acá en el Departamento de Economía de la Universidad Javeriana. Hablemos un poco de tu carrera. Eres licenciado en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia, maestría en Neurociencias de Educación de Columbia University, maestría en Cerebro y Ciencia Cognitiva de la University of Rochester y doctora en Cerebro y Ciencias Cognitivas de la misma universidad. ¿Cómo pasamos de licenciatura en finanzas, que uno se imagina algo tremendamente duro, a temas de educación, neurociencia, que son cosas que uno no imagina que son cosas que conversen, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día no es tan complicado, pero sí, yo cuando empecé eh, fue hecho una apuesta que dije, bueno, termino mi pregrado de finanzas, encuentro que preguntas sobre la rentabilidad de la educación, qué significa educarse, por qué es rentable. Bueno, eran preguntas que incluso rayaban la filosofía y también tenían que ver con economía, entonces consideré economía de la educación, consideré filosofía de la educación y neurociencia de educación. ¿Bien? Veniendo de finanzas, exacto, que es tan rígida, y se me dio la oportunidad en neurociencia, fue un máster, eh, fui aceptado. Nada, me picó mucho la curiosidad, me dije, bueno, tratemos de empezar este nuevo camino. Listo, me aceptaron, no me voy a preguntar por qué, me aceptaron, eh, pues por la propuesta que hice, que tenía un interés de entender estas cosas de la educación, cómo está afectando nuestras decisiones, la rentabilidad, que era más financiero, economía, pero para responderlo core, o era filosofía o neurociencia. Y bueno, me terminé yendo por neurociencia de educación, a aprovechar que me habían aceptado y moverme por allá. Cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta que no es tan novedoso en Estados Unidos. De hecho, el esquema educativo de Estados Unidos es el undergrad. El undergrad es como un prepaso a muchas cosas, prepaso a derecho, por ejemplo, un prepaso a medicina. Entonces, entendí por qué me terminaron aceptando, porque para ellos el pregrado es una etapa de preparación también importante, pero después lo que sigue son mucho más abiertos que en nuestra estructura educativa latinoamericana, ¿no? Que haber pasado de finanzas a algo de neurociencia, yo creo que nunca me hubieran aceptado una maestría para esa época. Hoy en día ya están más abiertos. De hecho, el doctorado en neurociencia en la Javeriana acepta de todas las cosas. Entonces, por eso terminé en neurociencia, por esa pregunta sobre la educación. ¿Y por qué neurociencia? Porque estamos hablando de que no tengo la fecha acá exacto, pero probablemente esta licenciatura fue hace unos varios años atrás, ¿no? Calculo solo por las dos maestrías y el doctorado que hace aproximadamente unos 10 15 años a lo menos, por las Claro, carreras y menos duraciones, de... ¿no? Entonces uno mira y dice, y hace 15 años no era tan obvio el tema de las neurociencias aplicadas. Hoy día están de moda, hoy día son comunes, son normales, uno levanta la piedra y hay neuro algo, pero
pero por allá, por los albores del 2010, no era tan común hablar de neurociencia y menos combinarla con otras temáticas que no fuera medicina y trastornos neurodegenerativos, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta conclusión de uno de los caminos neurociencia? Porque si tú me dices, tengo el camino de la filosofía y la neurociencia, ¿cómo la neurociencia se transformó en una opción si no era tan común que fuera una opción? Correcto. El hecho de estar en finanzas también es un poco más medible, es como estudiar ingeniería, ¿no? Y la neurociencia la sentía más medible que la filosofía, Mm. más con posibilidad de avances que la filosofía. Y también para mí fue sorpresivo cuando me aceptaron, y pues te acepto que también sospechoso porque me dice, ¿por qué van a aceptar estos programas que son? Pero bueno, era Columbia, entonces uno dice, bueno, pues, tengo Si ellos el me sello aceptan es de por seguridad, algo, ¿no? es por algo. Pero fue por eso, por la posibilidad de avanzar en estas preguntas de forma medible, que está haciendo la educación en nuestro cerebro. Poder decir entonces, en vez de términos conceptuales y filosóficos, la educación nos está haciendo mejores ciudadanos, pensadores, conexiones lógicas, que se puede hacer desde la filosofía, y son preguntas que solo se pueden hacer y respuestas desde la filosofía. En neurociencia era más, bueno, ¿qué está haciendo la educación? Mejorando mi memoria de trabajo, mejorando mis capacidades visuales, mejorando mis conexiones también neuronales que se dedican a la lógica. Entonces fue una decisión más y yo también estudié ingeniería, no terminé eso, pero bueno, también da una noción es por qué terminé escogiendo neurociencia y no filosofía, por esa forma de ver que podría ser más concreto que la filosofía. Oye, acá leo que tienes una amplia experiencia como consultor en cuestiones de comportamiento y cognición, que es un poco lo que tiene que ver con neurociencia, conducta, neuroeconomía, toma de decisiones, y también en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, en el Ministerio de Ciencias de Colombia y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuéntame un poco tu Sí, experiencia. Asumo que sí. tiene que ver más con finanzas que con otra cosa, pero ¿hay algo de la neurociencia o de la neuroeconomía que hayas metido ahí o que hayas trabajado ahí? Entonces, a uno las decisiones siempre lo persiguen, ¿no? Es como, bueno, estudié finanzas y después me fui por neurociencia de educación. em, y tenía esas preguntas que eran de educación más que de toma de decisiones, ¿no? Que Mm. finanzas de pronto uno la puede meter más al mundo de toma de decisiones de economía. Em, entonces era casi que inevitable que cuando yo presentaba mi perfil era que finanzas y neurociencia, hay veces incluso obviaban la educación. Entonces, por X o Y motivo, también terminé muy involucrado con un área que es economía comportamental Mm. y economía cognitiva. Y esas, economía comportamental y economía cognitiva, es la que valora de pronto el mercado y el sector público. El sector privado y público sí valoran eh, hoy en día más, pero igual sigue siendo un reto, eh, pensar los problemas que ellos tienen utilizando herramientas de experimentación comportamental, y tú estás con una empresa de neuromarketing. Pero dicho eso, entonces, por ejemplo, ese de Secretaría de Seguridad y Justicia de Bogotá, tenían una pregunta sobre acceso a la justicia. Ujú. Eh, y simplemente les propusimos, ustedes de pronto quieren medir acceso a la justicia con un Discrete Choice Experiment, o que antes se llamaba Conjoint, pero pues tiene diferencias teóricas conceptuales. Entonces, por ahí fue toda esa parte consultora que acabas de describir, eh, fue inspirada más en economía del comportamiento que en métricas de neurociencia clásicas. Ujú. Eh, pero claramente, pues, mucho de lo que está atrayendo a estas personas que nos contrataron, y pues, yo era parte de ese grupo, era ese nombre de neurociencia es muy atractivo, a pesar de que no, en estos no hubo nada de neurociencia como tal. De todas maneras, dicho eso, por ejemplo, también trabajamos una vez con una colectora, es que me olvidó, cobradora de créditos incobrables. Y les diseñamos pruebas porque ellos querían saber
¿cómo hacemos que estas personas que nunca pagan, paguen? Entonces tenemos que conocerlos desde una perspectiva pues, tradicional de su estrato socioeconómico, pero también queremos medirles cosas cognitivas y comportamentales. Mm, Entonces, esa consultoría sí se informó mucho de mi experiencia en neurociencia cognitiva en particular. Incluso una de las pruebas la sacamos de un paper de Nature Communication donde medían qué pasa cuando uno está aconsejando a alguien, qué pasa en el cerebro cuando uno le dice a una persona, no, escoge esto. Listo, tengo un consejero y le dice, no, escoge esto en vez de la opción B. mm, Ya hay estudios de eso de qué pasa en el cerebro cuando alguien está aconsejando y cuando esa persona que está aconsejando es confiable o no, y esto viene de neurociencia también social. Y eso entonces parte del diseño que les hicimos la propuesta a ellos de medir cosas, venía de informarse de estos estudios de neurociencia social. Entonces, mi práctica sí se ha informado de la neurociencia, eh, pero de pronto tú que estás ahí, recoger medidas de neurociencia es costoso y riesgoso para muchas empresas a pesar de que les llame la atención. Entonces, no es fácil ir al mercado. Hay empresas que sí tienen los recursos para hacerlo, pero no es tan fácil. De pronto lo más cercano es hacer medidas de eye tracking y eso, mm. pero medidas de neurociencia, el electroencefalograma, la resonancia magnética, ni hablemos. Entonces, incluso uno se podría pensar por qué las empresas no financian estudios de electrofisiología animal que tenga que ver con su problema particular, sería neurociencia pura y dura también, o incluso por qué no financian más estudios computacionales de una red neuronal, no deep learning, sino una cosa diseñada para el problema de ellos. Eso todavía está muy difícil, ¿no? No es porque no sea aplicable, pero bueno. Mm. Sí, no hay interés, aunque sí hay dos grandes iniciativas, una de la Comunidad Europea y otra de Estados Unidos, para tratar de entender a nuestro cerebro. Y a pesar de que hemos avanzado, la verdad es que nos damos cuenta que tenemos más preguntas que respuestas. Y entre más Sí, investigamos, tenemos más preguntas en vez de tener más respuestas. Es curioso esto, porque por mucho tiempo los neurocientíficos han tratado de encontrar partes del cerebro asociadas a. Hemos movido el cerebro en cíngulo, en área, lo hemos tratado en niveles, hemisferio, hemos tratado de explicar el cerebro de distintas formas y nos damos cuenta que cada modelo se queda corto en sí mismo, simplemente porque el hipocampo no solo guarda la memoria, sino que funcionan 400.700 procesos distintos y por lo tanto no hay ninguna área asociada a algo en específico. Hay áreas asociadas, de hecho se habla más de redes de áreas que se activan en ciertas partes y ahí hay un circuito asociado a, más que una área en específica que está asociado a, no sé, se activa el sigil o como se conocía en su momento, el famoso botón de compra, ¿no? ¿Dónde está? Y es como de, no hay botón de compra. Podríamos hablar incluso de una pero, red de compra, pero un botón de compra dentro del cerebro, no. eh, Eso. pero incluso en eso, como toda área académica, ¿no? Incluso la modularidad versus la red genera unas discusiones apasionadas en la comunidad de neurociencia. Sí. Eh, Sí, por supuesto, porque de alguna otra forma, insisto, hay tantas implicaciones de cada zona asociada a distintas conductas que es imposible determinar que una área en específico se dedica a algo en específico. Nuestro cerebro no funciona así. Es tanto así que ni siquiera entendemos cómo se guarda la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se guarda en alguna parte del cerebro. Normalmente, claro, los recuerdos visuales se acercan al área visual, ¿no? Pero no hay un área específico donde se registren. De hecho, ni siquiera entendemos muy bien dónde está el yo, la conciencia, dónde se construye esto. Hay áreas asociadas a que conectan a, pero la verdad es que no sabemos nada. Por eso cuando hablan de el reptil, el mamífero, y es como de, es no saben, difícil. no saben qué están hablando. Es como, de hecho, ni siquiera entendemos, el cerebro de los reptiles ni siquiera es como lo piensa. El cerebro reptil no sienta, solo es instinto, y es como los reptiles no solo son instintos, Por también eso, son exacto, emocionales. exacto. Entonces es ridículo el postulado. Ni siquiera nuestras concepciones tradicionales de estos modelos clásicos son correctos. Sí. Entonces, como, hasta eso está limitado. Hay un paper de Cording, de Conrad Cording, de la Universidad de Pensilvania, que trata de decir, bueno, tratemos de entender un chip, el de Apple. Y entonces, bueno, con técnicas tradicionales de neurociencia, por ejemplo, estimular esta área.
Entonces, cuando estimulaban esa área o la apagaban, dejaba de funcionar Donkey Kong, el comportamiento. Entonces, hacer el salto que esa área del chip de Apple, creo que utilizaban el Apple 1, bueno, un chip clásico de Apple, hacer el salto que esta área, porque la apagué, o la activé o la estimulé, acaba de dañar a Donkey Kong, no puedo jugar Donkey Kong, no significa que esa área es la área de Donkey Kong en el chip de Apple, porque Apple no diseñó el chip para un área de Donkey Kong. Entonces, no, es genial. Sí, no, el debate es largo y tendido sobre eso. Oye, ¿cómo llegaste a la neuroeconomía? Porque claro, neurociencias, educación, neuroeconomía, obviamente está asociado a neurociencias, finanzas, conversan, ¿no? Conversan. Pero son áreas muy, muy curiosas, ¿no? De desarrollo. De hecho, hace un par de capítulos atrás, en el momento en que se estrene esto, hablamos con un economista argentino que nos comentaba de cómo llegó desde la economía clásica a la neuroeconomía, por curiosidad, pero es complejo esto de la finanza. O sea, cualquier persona que haya estudiado finanzas, yo estudié ingeniería comercial, sí, soy ingeniero comercial, es un invento chileno, así que si tienen ingenieros comerciales en sus países, porque la copiaron desde Chile. Pero de hecho, si tú salís de Latinoamérica, tú decís ingeniero comercial y es como de, ¿qué carajo es eso? Eh, me enteré después de que estudié, así que no puedo hacer nada con cambiar el título. Pero soy ingeniero comercial y uno cuando tiene economía, microeconomía, macroeconomía, econometría o finanza o sistema de costo, son modelos matemáticos tremendamente rígidos que normalmente asuman ciertas cosas. No sé, para los que no tengan claro esto, que no tienen cercanías con la economía, por ejemplo, se calcula la elasticidad de los precios en un mercado con derivada, que son procesos matemáticos, pero procesos matemáticos que no necesariamente tienen en consideración nuestra irracionalidad y por lo tanto no necesariamente se condicen en el mercado y en la realidad, porque son modelos económicos muy complejos, pero que no necesariamente incluyen este factor conductual, que por eso nace la economía conductual, ¿no? De cómo nosotros afectamos estos modelos económicos que normalmente no se cumplen. O sea, Gary Becker, lo dije en ese podcast, lo vuelvo a recordar. Gary Becker en 1992 ganó el Premio Nobel de Economía diciendo que los seres humanos tomaban decisiones racionales y igualdad de condiciones elegían que entregaba mayores prestaciones y tenía menor valor económico. Y eso no se condice en la realidad. Si fuera así, la gente no tendría iPhone. Perdone los que tienen iPhone, sí. O tendrían productos Mac, ¿sí? Porque son los más caros y el que tienen menores prestaciones de la gama alta y aún así la gente hace fila para comprarlo y uno mira y dice, ¿la gente es tonta o qué? ¿Sí? Porque tiene vínculos emocionales. Se explica el por qué la gente compra iPhone, ¿no? Pero no se explica desde el punto de vista racional, se explica desde el punto de vista emocional, simbólico. Entonces, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a la neuroeconomía? ¿Cómo te encontraste con esta área de investigación? Entonces también es momento y lugar, ¿no? Entonces, incluso de pronto es un consejo para los que quieran hacer estos cambios de carrera. Bueno, yo me moví a neurociencia de educación, pero también pues, yo tenía un conocimiento, ¿no? En finanzas, como tú dices, uno estudia pues cálculos de probabilidad y de costos y de todo eso. La probabilidad me parecía particularmente interesante y entonces en esa maestría decidí meterme a una cosa que se llama aprendizaje probabilístico, probabilistic learning, con la tarea de predicción del clima, Weather Prediction Task, una cosa que se inventaron por allá en los 50. Y le puse eye tracking a eso para ver cómo solucionaban esta prueba, que es una prueba donde hay estímulos abstractos, entonces, no sé, triangulitos y son cartas, circulitos, bueno, uno puede poner lo que quiera, y una carta o la combinación de esas cartas me lleva a mayor probabilidad de predecir bien el clima o no. Uno puede aplicar eso, incluso ese diseño experimental para cosas financieras. Listo, yo le muestro una combinación de cartas y gané plata, perdí plata. Bueno, me metí por el lado de aprendizaje probabilístico, neurociencia de educación, aprendizaje, entonces por eso incluso los directores de la maestría dijeron, sí, esto es neurociencia de educación, ¿cómo aprendemos estas relaciones entre estímulos abstractos que a veces no sabemos cómo están conectados con algún outcome de la vida real? Entonces me metí a eso, le metí eye tracking y después este trabajo me permitió moverme a un laboratorio, una práctica que hice en un laboratorio de electrofisiología con primates que también estaban haciendo un Weather Prediction Task
adaptado, pues, pero con primates, también para preguntarse la cognición probabilística. De la cognición probabilística es muy fácil pasarse a neuroeconomía. E incluso porque mucho de mi experiencia en neuroeconomía ha sido pedagógica, porque la mayoría de medidas que yo he hecho han sido cognitivas y comportamentales y modelos que después, si quieres, hablamos de eso. Me metí también por la cognición bayesiana, pues porque me metí por cognición probabilística, full. Y entonces, para esa época también, Glimcher y colegas publicaron un libro de neuroeconomía. Entonces, nada, me fui metiendo así con cognición probabilística, el libro de texto de neuroeconomía que hablaba más también de valor y probabilidad y otras cosas de toma de decisiones económicas. Y así fue como me fue llevando todo este recorrido a la neuroeconomía. Y ya cuando llegué al país, le ofrecí a varias universidades, mire, esto tenemos que enseñarlo, incluso el libro de texto de Glimcher, yo me gradué en el 2009, lo sacó el primero de neuroeconomía, que ya creo que ya tiene más ediciones. Entonces, nada, yo a veces le digo a muchas personas, me tocó ir como vendedor de Biblia, universidad por universidad. Mm. Mire, está apareciendo esta cosa de neuroeconomía, yo lo puedo dictar. Y así fue mi entrada en neuroeconomía. ¿Y te abrieron las puertas? Porque yo hice lo mismo, pero con neuromarketing, y sí abrimos puertas, pero Dios mío, qué costó. Es como No, no, de, no, muy interesante, podemos ver un electivo, y era como, ya, pues concretémoslo, del dicho al hecho, y ahí uno se da cuenta lo difícil que es cambiar una pinche malla. Imagínense que recién se está involucrando el tema de marketing digital. Es como marketing digital, amigo. Ya está viejo ya tiene más de 15 años. Y recién no, el marketing digital, lo que el mercado necesita. Es como el mercado ya lo necesitó. O sea, hoy día mínimo, es mínimo saber de analytics, de social media metrics. O sea, eso es como de base, de ahí para arriba. no, Entonces, lo que tú dices no es malla, no es malla, ese es el reto. Entonces dicen, ¿cómo lo metemos? mm, Porque el interés sí está. Estas instituciones a veces parecen arcaicas y que no se mueven, no por las personas que están ahí, sino por lo que tú dices hay veces un problema de, bueno, me toca, no sé, ir al Ministerio de Educación, entonces metámoslo por optativas, a ver, igual se demora el proceso 6 meses, 8 meses, un año. Hay unas universidades que no quieren pasar ese proceso porque hay que pasarlo por comités, pero sí, no, lo que dices, sí, fue tal como lo describiste, o sea, uno va y lo propone y les interesa, pero en algunas me tocó esperar 6 meses mientras pasaba el proceso de creación. esto es muy divertido porque desde mi mirada y experiencia, mucho más fácil levantar un diplomado y un máster que un curso en un pregrado. Es como de, no, Algo así. no debería ser más complejo un máster y un diplomado o un posgrado que meter un ramo en un pregrado. No que el otro es más complejo por sí mismo. En fin, son cosas que uno mira y digo, no entiendo, o sea, entiendo cómo, por qué funciona, no entiendo el por qué funciona así, pero uno no modifica los modelos matemáticos, económicos, educacionales, pero es curioso porque yo he metido en esto. Yo, por ejemplo, yo diría que neuroeconomía debería ser base o toma de decisiones. ¿Cómo le dicen en Estados Unidos? Tiene otro nombre. Behavioral Economics, no, Decision. Pero tienen un concepto en Estados Unidos que engloba un poco economía conductual y neuroeconomía, que es algo que ya se está dando en Harvard y en otras universidades más importantes, Oxford, Harvard, Yale. Y eso debería ser base para economía, ramos en todas las carreras con econometría, y debería tener esto como base. Y neuromarketing debería ser base para todas las carreras de ingeniería en marketing, todas las carreras de publicidad, diseño. O sea, debería estar ahí, o a lo menos neurodiseño. Algo debería estar involucrado, debería ser transversal para todas las carreras. Y es curioso que eso no ocurra. Yo conozco un caso directo, de un profesor que logró levantar un departamento de creatividad e innovación en una universidad y logró que el ramo de creatividad e innovación fuera transversal para todas las carreras de la universidad. Y eso fue un cambio, pero de lógica brutal. Y es como, bueno, eso mismo debería ocurrir con neurociencias de las conductas o neuromarketing para las carreras de marketing, publicidad y diseño, o de economía, neuroeconomía, tener esto en temas de economía y finanzas. Así que ojalá en algún momento nuestra existencia lo logremos. Espero. Si alguna universidad está escuchando eso, amigo, ya es tarde. Eh, Hay peleas conceptuales y neuroeconomía debería ser de economía, ¿no? sí, sí. Es que, es Porque que, es dicen que no.
Es que la economía es tan rígida en sus modelos que no acepta un modelo que incluya factores emocionales, incluso cuando son medibles. Cuando uno habla de medir emociones en neuromarketing, no es preguntar a la gente qué emoción siente, es medir y cuantificar una emoción en temas de impacto, o sea, puedo saber qué emoción, en qué nivel de impacto, relacionado a qué, o sea, le ponemos número y estadística a las emociones. Entonces no es algo subjetivo, es algo medible y cuantificable y replicable. Entonces debería poder ser involucrado en los modelos económicos, pero la El economía... argumento hay un argumento clásico de este señor Pessendorfer, creo que está en Stanford o Princeton, yo no sé si ya se movió, pero el argumento era, ¿por qué no? El argumento de él era en contra de la neuroeconomía y de todas estas cosas, ¿no? Eh, si tú tienes una persona que es alérgica a las nueces, Ujú, ¿cierto? Es alérgica a las nueces, come nuez y es alérgica. Y ahorita que hablaste de elasticidad, tú no podrías calcular la elasticidad de precio eh, de la demanda de maní eh, sin ninguna información emocional, neurocientífica, de alergias, porque eso se va a ver en el precio. mm, Entonces, por ahí va mucho de los ataques de muchos economistas, no hay claridad de eso. Bueno, no es que yo esté de acuerdo y que esté defendiendo ese argumento, ¿no? Pues por algo estoy en neuroeconomía. Pero es como para dar ese contexto de por qué hay veces de pronto no es universal la aceptación de neuroeconomía o porque no todos los economistas han metido a neurociencia. Incluso el marketing debe pasar algo similar, ¿no? sí, Y- sí. y- De hecho, ¿qué me pasa? Que dicen, pero es que ustedes comprueban lo que ya sabemos, sí, pero le ponemos números. Para ti es un supuesto, para mí es un hecho, medido, cuantificado, correcto. que no es lo mismo. No es lo mismo creer algo que haberlo medido y cuantificado. Son dos cosas distintas. Podemos llegar al mismo punto, pero tú lo haces por intuición, nosotros lo hacemos por medición. Que no es lo Correcto, mismo, correcto. no es lo mismo, No es lo mismo. porque tu intuición puede fallar, las mediciones, a menos que esté mal diseñado el estudio. O sea, sí, ahí está claro que sí se puede fallar, pero tiene que ver con metodología, no con técnica. ¿Sí? Ahora, Pero en economía incluso el argumento es más fuerte porque nosotros no queremos esa medición. Nosotros sí, con el precio podríamos saber que esa persona no, o cómo va a ir el mercado. Solo pero necesitamos mira, la información de precio. yo voy a mostrarte algo. No voy a decir marca, y si digo marca voy a tener que editar el podcast. Yo soy re malo para editar el podcast, porque no es lo mío la edición, pero si sale, se me sale el nombre. Nosotros hemos podido calcular la elasticidad a un precio de un cartón de juego de azar, que es tremendamente... No, partamos por la base de que comprar un cartón de azar, de juegos de azar, para ser millonario no es racional. ¿Sí? Es más probable que te caiga un piano encima y te mate a que te gane un juego de azar. ¿Sí? Las probabilidades son 2-1. O sea, es más probable que te caigan dos pianos antes de que te ganéis la lotería. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Matemáticamente no es racional comprar un cartón. Si tú lo quieres seguir comprando, volá tuya, no me involucres, pero racional no es. ¿Sí? Es como cuando la gente cree en el horóscopo. ¿Es racional? No. Me complica que la gente crea en el horóscopo. Con tal que no sea el ministro de Economía y que tome decisiones en base al horóscopo, no me afecta. Pero que el ministro de Economía nuestro no haga eso, porque deja de ser. Nuestro ministro de Economía dijo que a la sociedad chilena no debería importarle el dólar porque nosotros no compramos dólares. Y es como de, ministro de Economía, Nicolás Grau, busquen la frase si creen que estoy mintiendo. Y uno mira y dice, ¿este es tonto Claro, y que compramos el petróleo que en Cheline, con bolitas, con bolitas, con caramelos, ¿cómo compramos el petróleo? Pero en fin, y lo que importamos, ¿cómo se trae a Chile? ¿Con qué lo pagamos? ¿Pesos chilenos? Bueno, no voy a discutir con un ministro de Economía. A lo que iba. Nosotros pudimos calcular el precio, o sea, hasta cuánto estaba dispuesto a pagar una persona por el sueño de ser millonario en base a cuánto se prendía a pagar su cerebro con respecto al precio, calculando el precio máximo en el cual el cerebro se desconectaba y decía, no, estáis loco, no lo compro. ¿Sí? Y eso no tiene que ver con un cálculo de derivada, tiene que ver con un cálculo de percepción, que es distinto. ¿Sí? Porque esto no tenía que ver con que me cuesta 10, lo vendo a 20 y gano tanto. Tiene que ver con cuánto está dispuesto a pagar un consumidor por el sueño de ser millonario. De hecho, lo hicimos porque este cartón de juegos de azar iba a aumentar su precio. Da lo mismo si saben de moneda chilena, pero que entiendan que subir un precio de 1.500, 2.000 pesos, siendo que quienes compren esto son los quintiles más bajos del país,
está claro que es un tema complejo, ¿no? Porque están restringidos a su presupuesto de compra. Y aún así, nosotros descubrimos que la gente estaba dispuesta a pagar en ese momento hasta 2.850 pesos por ese cartón. Entonces, no solo iban a subir el precio con confianza, sino que años después lo iban a volver a subir sin ningún problema a 2.500 pesos, porque el tope máximo que alguien estaba dispuesto a pagar por ese cartón era 2.850. Y eso se calculó no en base a un cálculo matemático de derivada, sino se calculó en base a la disposición de una persona a pagar por un X producto y servicio. Eso es subjetivo, pero medible. Y no tiene que ver con un cálculo matemático. Entonces sí se pueden parametrizar estos cálculos. No es imposible. Sí, podemos calcular precios dispuestos a pagar. Pero se van a sorprender porque no siempre es el precio que ustedes quieren vender. No siempre es para arriba. No siempre es más de su precio. A veces menos. ¿Sí? Porque no perciben el valor. Y ahí hablamos de un tema. Quiero preguntarte. Percepción de valor. ¿Cómo los seres humanos percibimos valor? La economía, el valor, ¿cómo le atribuimos valor al dinero, por ejemplo? El dinero es un número. ¿Por qué le atribuimos valor? Sí, bueno, ahí es una gran pregunta. De hecho, esa es la pregunta de economía, ¿no? Las teorías de valor. Eh, los marxistas decían que el valor era el trabajo. Bueno, ahí hay una cosa gigante de economía que es como un santo grial, el valor. Y mucho de la neuroeconomía, una de las grandes promesas de la neuroeconomía era poder, por ejemplo, dejar de pensar en valores ordinales, Mm. que toda la teoría de preferencias reveladas eh, básicamente está preocupada por ordenamientos y de pronto asignar curvas de utilidad y funciones de utilidad que sean consistentes con ordenamientos particulares de bienes, que prefiero galleta, prefiero sándwiches, galletas, después lechugas. Y, bueno. Antes la neuroeconomía era, por exagerar mucho, ordinal en lo que podía recoger, las preferencias reveladas. Y una promesa de neuroeconomía es, vamos a poder pasar a medidas cardinales. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que ya voy a poder decir, bueno, esta persona vio este paquete de galletas y su moneda neuronal común, que fue una forma de llamarlo en neuroeconomía, a la medida cardinal, le va a poder asignar un número. Entonces va a poder decir que la galleta no es que esté en primer lugar de mis preferencias, ni siquiera va a tener que inferir una función de utilidad a partir de ese ordenamiento. No, voy a poder de una vez coger la media neuronal y decir, mire, yo sé que esta área del cerebro, y yo sé que ahorita hablamos de áreas y podemos volver a esto después, pero quedémonos con el marco conceptual que sí hay áreas, bueno, para facilitar el argumento. El valor va a estar en un área del cerebro, y si esa área del cerebro, pongámoslo en términos sencillos, esa área del cerebro se activa de 1 a 10. Pensemos ese 1 a 10 como queramos. Pero vamos a poder medirlo con estas técnicas. Entonces, si esa área del cerebro se activó 8 para la galleta, Oreo, o lo que sea, y se activó 3 para una lechuga, tengo una medida ya cardinal donde voy a poder comparar 8 versus 3. Mm. Y 8 versus 3 voy a poder calcular la probabilidad de toma de decisiones. O si yo pienso que el mundo es determinístico, pues nada, 8 y 3, ¿cuál escojo? Pues 8. ¿Listo? Pero usualmente pensamos en economías que es una función más bien como estocástica de la utilidad o del valor subjetivo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo percibe? Entonces, eso es lo primero. La promesa de neuroeconomía, una de las promesas grandes de neuroeconomía fue, mire, vamos a poder tener este santo grial del y hoy en día de pronto ya hay más modelos más de redes, como estamos hablando. Pero va a haber una red que nos va a poder llegar a poner todas estas cosas en una escala común, poder comparar lechugas y galletas o lo que sea, una actividad, dormir versus ir a hacer ejercicio. Todo eso es porque va a haber un área, una moneda neuronal común donde vamos a poder comparar estos objetos. Vamos a poder hacer una transformación de esa percepción que vemos de las cosas a una moneda neuronal común, y esa moneda neuronal común se usa para tomar decisiones. El modelo de toma de decisiones es importante también, pero ahorita no nos extendamos. Eso fue la gran promesa. Y después entonces empezaron a estudiar fenómenos interesantes. Bueno, pues si tenemos esta moneda neuronal común, ¿por qué somos intransitivos, por ejemplo? Eso también es una pregunta interesante. ¿O por qué nos pueden engañar cuando nos ponen 3 opciones
decidimos diferentes y nos ponen dos opciones. Hay cosas que son muy extrañas que incluso en marketing clásico se han encontrado, en economía incluso comportamental. Entonces ahora el reto era con estas señales, ¿por qué está ocurriendo esto? Y ese fue otro nivel del estudio del valor subjetivo. Y después entonces el objetivo era poder predecir, simplemente con las señales neuronales de estas áreas, si yo puedo predecir lo que va a consumir o decidir esta persona simplemente por la actividad en el núcleo accumbens, por ejemplo. Ese ha sido el recorrido, pero el inicial, la promesa, y que creo que todavía es, por lo cual seguimos haciendo neuroeconomía y neuromarketing, es porque tenemos el marco conceptual el cerebro es el que está generando estas señales de valor subjetivo. ¿Listo? Todavía no entendemos bien cómo, pero ese es el marco conceptual, que sí hay una señal de valor subjetivo. Sí, pero es curioso esto, porque una de las cosas que comentaste, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que es más fácil y más barato medir desde la conducta que desde el cerebro. Porque sabemos que si hacemos A y obtenemos B, tenemos una conducta, y si vemos que esto se repite como un patrón en un grupo de personas, tenemos una conducta probable. Pero después justificar por qué esa conducta ocurre en el cerebro es otro nivel más caro, más lento, más profundo, más complejo. Y nuestro cerebro no es método A y saco B, nuestro cerebro es método A y saco alfa. Entonces, no es tan predecible, y eso hace complejo, de hecho, el cálculo económico y de cualquier cosa, ¿no? Eh, Les voy a poner un caso, hablemos de eye tracking. Ver más un elemento porque me llama la atención un supermercado, ¿significa que lo va a comprar? No. Entonces, ser atractivo significa ser más comprado, no necesariamente. Entonces, sirve de ser atractivo para ser visto, sí. Pero si no hay consistencia con el producto y si no hay otros elementos, la gente no te compra. ¿Sí? Que te vea no significa que te va a comprar, pero sí te da más probabilidad de ser comprado, porque no ser visto significa que no existe. Entonces, si no veo algo, no está ahí, no lo veo. ¿Sí? No sé si le ha pasado algo que a mí iba a trabajar con una marca de pastas internacional en Chile y me dijeron, pero si estamos en todos los supermercados, y era como de, en mi vida lo había visto. Y voy a pasta y me gustan las pastas distintas y nunca en mi vida los vi. Y claro, después de conversar con la marca, fui al supermercado y efectivamente estuvo ahí y siempre estuvo ahí. Pero como nunca los vi, nunca fue una opción. Entonces están ahí, pero no existen. Y no existen porque no están posicionados. Y no están ahí ya podemos entrar para atrás de por qué no están posicionados, etcétera. Y era curioso porque decía, es que somos las pastas más vendidas en Europa. Y es como, sí, ¿quién lo sabe en Chile? Yo ahora que conversé contigo, porque antes de eso, sí. Y Chile, por si no lo saben, es uno de los países que más consume pasta en el mundo. Y le peleamos a los italianos. De hecho, para los que no saben, consumimos más pan que los franceses, consumimos más té que los ingleses, y les peleamos a los ingleses con las pastas. O sea, a los italianos con las pastas. Y ni hablar del consumo per cápita de cerveza. Le peleamos mano a mano a Alemania. No sé si eso es bueno o malo, pero son cosas que Chile come mucho pan, mucha pasta, mucho té y mucha cerveza. Son como las cosas básicas para nosotros. De hecho, por eso nosotros le ponemos elasticidad a precio. De hecho, nosotros tenemos determinado el precio del trigo, porque afecta completamente a nuestra economía básica, porque pasta y pan son economía básica. Entonces, si aumenta el valor del trigo, la economía se da a la mierda. Para que entiendan, ¿no? Algo iba a decir Santiago, perdón. Sí, no, en esa misma línea que estás, creo que el primer artículo fue uno de Roger y Moore. Les confirmo el artículo de Burns y Moore, perdón, a Neural Predictor of Cultural Popularity. Creo que ese fue el primero. Y después empezaron a aparecer 2015, 2020, empezaron a demorarse después. Y apareció en un journal incluso chiquito, pero y esto es esencial para entender por qué todavía nos sigue interesando la neurociencia. Porque todavía hay ataques, como estábamos hablando, de economistas, de mercadotecnistas, lo que dijiste ahorita, que tú a veces hablas con los de marketing y dicen, yo ya sabía eso. Pero cogieron, y en este primer estudio, no es que fuera el mejor diseño, incluso los que han venido después tampoco, pero creo que son discientes. Cogen y le preguntan, y este inicial era de música, le preguntaban a las personas de 1 a 10 qué tanto le gusta esta canción.
les preguntaba la medida de 1 a 10 clásica o de 1 a 7, bueno, es lo de menos la escala, ya no me acuerdo cuál era la escala, de 1 a 7, digamos. Y también les medían la respuesta neuronal a la canción. Ujú. Y después cogieron esas medidas del survey y las medidas del cerebro para predecir después cuál de estas canciones, porque eran canciones nuevas, bueno, fue un esfuerzo grande de los autores, ¿no? ¿Cuáles terminaron vendiendo más de 1 millón de copias? La mayoría no venden 1 millón de copias. Mm. ¿Y qué predecía mejor el, el mercado en 5 años? Creo que fue 5 años después. O sea, fue un estudio de paciencia. La medida neuronal predecía mejor las dinámicas de mercado que la medida comportamental. ¿Y yo cómo le explico esto a mis estudiantes? ¿Por qué nos interesan las medidas neuronales? Porque son más difíciles de controlar, no sé. Porque si yo le pregunto a un metalero, no sé si en Chile dicen metalero a los que les gusta la Sí, música sí, pesada. sí, Yo creo que es universal en Latinoamérica. sí. Si yo le pregunto a un metalero, bueno, le pongo una canción de Karol G, o bueno, el reggaetonero o reggaetonera o artista urbano favorito, ¿listo? Y asumamos que no la conoce. Y uno le dice, bueno, te pongo esta, ponle 1 a 10 al metalero. Ponle 1 a 10, ¿qué tanto te gustó esta canción? Ya, poner un ¿Listo? 1. Sí, sí. Hay filtros adicionales de orgullo personal, pero el cerebro no va a engañar, ¿no? Como que No, sí. de pronto el circuito, la ínsula emocional se activó. Eso es más difícil de modular que la respuesta explícita, ¿no? Mm. Pero dicho eso, esto también no, todo en ciencia es una pelea gigante. Hace poco salió un artículo en Nature Reviews of Psychology de unos autores defendiendo, no, los autorreportes son mejores predictores que cualquier otra cosa. Pero dicho eso, estos estudios lo que están demostrando, eh, y después vinieron unos de vistas de YouTube, pueden hacer lo mismo, que salió en PNAS. Pueden hacer lo mismo, le muestran videos a las personas, les piden calificaciones y después tratan de predecir si un video va a tener muchas vistas basado en la actividad que vieron en el cerebro y la medida del cerebro es más predictora de las vistas de YouTube que las medidas comportamentales y también lo han hecho en microlending, lo han hecho para precios de acciones. Entonces, sí hay algo en la respuesta neuronal, ¿no? Listo. Eh, sí, es que esto es curioso porque si hablamos de autorreporte, yo no soy tan fan de el preguntar a la gente en general. Se sigue usando, sé que van a seguir usándolo, no tengo ningún problema con que lo sigan usando, pero sigo teniendo problemas con preguntar a la gente. Pero si le preguntáramos a la gente cuál es su nivel de estrés actualmente y después, por ejemplo, le midiéramos con un aparatito, no, con saliva, solo con saliva, los niveles de cortisol en la sangre, créanme que habría un diámetro brutal. Entre los niveles de cortisol real que tiene la gente, o sea, el nivel de estrés real versus el estrés percibido. Probablemente la gente subestime sus niveles de estrés. ¿Sí? No, no estoy estresado. Claro, porque no está tenso todo el rato, pero no puede dormir, come pésimo, no va al baño 4 días consecutivos, y eso no lo ve como una medida de estrés. Pero si midiéramos los niveles de cortisol en la sangre, evidentemente vamos a tener el nivel de cortisol, el nivel de estrés real, no el percibido. Y eso es súper importante, percepción versus realidad. Nosotros percibimos cosas distintas de la realidad. De hecho, es tanto así que ni siquiera podemos hablar de una realidad, sino la percepción personal de la realidad. Por eso no leemos lo que está, leemos lo que queremos leer y a veces leemos cosas que no existen, porque nuestro cerebro lo inventa. Y ahí hay toda una teoría de por qué nuestro cerebro no tiene la capacidad cognitiva de observar y analizar todo y por lo tanto rellenan los espacios vacíos. Y esos espacios vacíos normalmente los rellenan con información falsa, porque las crea, el cerebro la genera. ¿Sí? De hecho, así se explica el efecto Mandela. El que yo pensaba que esto era así, pero no era así, tiene que ver con que tu cerebro rellena los vacíos. Y esos vacíos no necesariamente se relacionan con la realidad. ¿Sí? Y hay una cantidad de teorías sobre esto. Ahora, quiero llevarte a otro tema. Primero, que son dos puntos que me parecen interesantes de lo que hemos conversado. Hay algo muy interesante que tiene que ver con la medición de los impactos emocionales que se generan en el cuerpo versus, por ejemplo, subastas. Entonces, cuando se parametrizan los niveles emocionales, el impacto emocional medido a través de GCR, este aparatito que mide temperatura, sudoración y pulsaciones por segundo, o que mide lo arousal, el impacto del sistema simpático nervioso, ¿no? Este dispositivo que algunos le llaman detector de mentiras o polígrafo, pero que no detecta mentiras, o sea, olvídelo, esto genera
mi excitación, no mentira. No entiendo por qué la gente. Pero en fin, los polígrafos medían eso, ¿no? Los niveles de sudoración en la sangre, en la piel, y es como de, eso no detecta mentira, amigo. En fin, no le crearon los polígrafos no sirven, no funciona así. Pero sí te permite medir un impacto en el sistema simpático nervioso. Ya hay una parametrización entre mayores niveles de gasto en subasta versus el nivel de impacto emocional que ésta genera. O sea, piezas subastadas que generan mayor impacto emocional hace que la gente compita más y gaste más versus aquellas que generan menor impacto emocional. O sea, hay una correlación entre impacto emocional y niveles de inversión. Y esto también se lleva a la bolsa, a las acciones, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo podemos en modelos tradicionales actuales tener estas mediciones emocionales y compatibilizarlas sin que haya un divorcio? Porque entiendo de que, claro, no es que el neuromarketing patee el tablero y diga lo que ustedes hacen no sirven, esta es la panacea, sino es cómo convivimos y cruzamos esta data para tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Cómo entra esta conversación? Incluso era lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? Bueno, vámonos de ciencia ficción, ¿cierto? Que incluso esta semana salió un artículo eh, que yo dije, esto va a ser la revolución en el neuromarketing y neuroeconomía. Le pueden poner, pero lo diseñaron fue para cosas más clínicas porque las señales de electroencefalograma también nos sirven para ver si una persona, no sé, va a tener un ataque epiléptico o, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, los electrodos esos que les ponen en la cabeza a las personas. Una técnica que es un tatuaje. Se puede tatuar el electrodo con, creo que usaron un 3D printer especializado para eso, evidentemente. Y entonces no están todos esos cables ya, porque ¿cuál era el reto de, por ejemplo, yo no puedo sacar a un consumidor a hacer mercado, que lo puedo hacer, eso lo puedo hacer, sí, pero bueno, hay una cosa extraña de, tengo algo acá y me mandan a comprar, estoy muy tenso, ¿no? Versus esta cosa que ya es un tatuaje, eh, las conexiones, pues, es un tatuaje, no es tinta especial, pues, ¿no? Entonces, que permite la grabación de las señales, los electrodos están conectados, bueno. Eso sería una forma, mejorar la tecnología. Mm. ¿Listo? Mejorar la tecnología. Y creo que es la única forma. Hasta que no mejore la tecnología, introducir estas medidas ya en mercado es muy difícil. Tiene que mejorar la tecnología. Y ha mejorado la tecnología. Entonces tenemos esta cosa de tatuajes. Tenemos lo que está haciendo Elon Musk, independiente de que lo apreciemos o no. Me reservo mis opiniones. Yo no, 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 Impla- no, no. impla- sí. ¿Cómo se llama? El Neuralink. Neurolink, él Neuralink, ya está ¿no? Sí. haciendo implantes de electrodos directamente, ¿no? Y tienen un aparato gigante para hacer estos implantes de electrodo, que esto viene de años de electrofisiología, y sabemos que se pueden hacer controles brain-machine interfaces. Entonces, Neuralink, perdón. Neuralink. 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 Entonces, con eso, a medida que avance esta tecnología, yo creo que ahí va a ser cuando la gente diga, me lo están tatuando o me lo están implantando. O incluso ya con inteligencia artificial, el eye tracker que hablábamos ahorita, ¿no? Ya con estos celulares, la simple cámara puede hacer seguimiento ocular. No es perfecto. Pero ya no tenemos entonces que traer a una persona a poner unas gafas o la pantalla especial. Mm. ¿Listo? Ya podemos mostrarle algo en el celular y pues, mi trabajo también se dedicaba a analizar y pues las medidas de ay, cómo me muevo en la pantalla cuando escojo. Eso trae información de velocidad y de... Entonces, ¿cuándo vamos a lograr integrar esto y que el mercado lo masifique y eso es cuando la tecnología esté ahí? Y yo creo que la tecnología está avanzando para llegar ahí. Sí, bueno, hoy día, si tú me hubieras preguntado hace 6 años si iba a trabajar con el tracking webcam based, te iba a decir que no.
Así que tecnología física 100%, pero la Ujú. pandemia y el desarrollo de Real Life, que fue potenciado por la pandemia, estos polacos, y hoy día nosotros trabajamos con Real Life feliz de la vida, que hay tracking webcam based, hay tracking a través de la webcam. Y es tanto el desarrollo que han tenido que no solo recibieron financiación desde Europa. Ojo, yo no trabajo con Real Life porque me paguen o porque tenga contrato. Yo uso las mejores herramientas del mercado. Si algo no funciona, lo dejo usar. Así de sencillo, ¿sí? No tengo ninguna relación con ellos, así que no es publicidad pagada. Pero recibieron financiación desde la Comunidad Europea y segundo, hoy día están siendo aceptadas en la academia. Y que una herramienta tecnológica sea aceptada por la academia te da un respaldo de que está funcionando. Así que Real Life, a los que no lo conocen todavía, Real Elle, ¿sí? Son unos polacos que están desarrollando tecnología de eye tracking webcam base espectacular. Y ahora hablemos de la toma de decisiones. Desde la neuroeconomía, ¿cómo el cerebro toma decisiones? Esto es muy amplio, pero es interesante, ¿no? Es una operación computacional. Es, desde la economía, incluso desde la teoría de toma de decisiones estadística, que es más general, es como Statistical Decision Theory. Bueno, la economía toma prestado, el marketing toma prestado de todo esto. Entonces, para poder entender y hacer sentido de que lo que está pasando en el cerebro, a mí me parece que es muy importante que lo pensemos desde el término computacional. Y Ujú. esas teorías computacionales, creo que sí, la economía ha hecho muy buen trabajo. ¿Listo? Mm. ¿Y qué es una teoría computacional? La más básica es, o la más tradicional, es la de utilidad esperada, o valor esperado, si uno cree que hay algo. Pero digo, la de utilidad esperada. Eh, simplemente hay un área, sigo en el marco conceptual de áreas porque facilita, o bueno, una red debe estar computando algo que llamamos valor subjetivo o utilidad. Otra red o una red que se intersecta con esta red calcula las probabilidades y el cómputo que se hace es utilidad por probabilidad. Incluso podemos llamar esa probabilidad subjetiva, que eso fue lo que hizo Kahneman al final con su weighting function, para los que están familiarizados con la teoría de Kahneman. Esa probabilidad también puede ser subjetiva. Esa probabilidad no tiene que ser uno a uno con lo que percibimos, con lo que está en la realidad, sino que es una percepción. Entonces, esa utilidad se multiplica por esa probabilidad y lo que tratamos es, el objetivo computacional es maximizar esa utilidad esperada. Entonces, ¿cómo está tomando decisiones el cerebro? Es calculando utilidad, calculando probabilidades y escogiendo lo que maximice mi utilidad. ¿Listo? Y esto es un cálculo estocástico, ¿no? Lo que dijimos antes era, yo puedo tener un valor subjetivo de 8 y un valor subjetivo de 3, la galleta versus la lechuga. Y yo porque hay veces escojo la lechuga es porque esto es estocástico. Está la probabilidad todavía que yo escoja algo que no es dominante, ¿no? Mm. Pero desde la economía así se pensaría, ¿listo? En psicología hay otras posibilidades, ¿no? Que no se calcula utilidad ni probabilidad. Vemos en numeritos y algún numerito fue que me hizo llevar la decisión. eh, de todos esos números, la probabilidad no, sino que, ay, este era más caro o más barato. Me guío simplemente por valores nominales, no reales. Bueno, hay muchas alternativas, pero que incluso en economía existen teorías sobre eso. Pero la respuesta desde economía sería, yo creo que es, porque hay otras, puede que que el cerebro esté maximizando cantidad de información que recibe. Mm. ¿Listo? Entonces ahí utilizamos cosas como teoría de la información. O hay otra que hace poco salió de Bote en Barcelona con ay, el autor principal, se me olvidó, uno siempre se acuerda de los seniors, me da una pena, porque al Sí. final los que hacen el trabajo también son los jóvenes doctorados. Ay, ¿cómo era que ellos? Bueno, tenían otra teoría que lo que estaban maximizando era como el paseo entre las diferentes opciones que hay. Pero era un concepto diferente de utilidad como tal. Entonces, es para simplemente enfatizar que hay otras propuestas que no son propiamente económicas, pero desde la economía, como me preguntaste, sería utilidad esperada y yo creo que a riesgo de ser absolutista, sí, desde economía sería esa la propuesta. Utilidad esperada, utilidad por probabilidad, no hay más. Y ahora, en ese contexto, ¿qué pasa cuando está lo contraintuitivo, ¿no? Donde uno dice, hay gente que está invirtiendo en algo que claramente no va a generar utilidad, ¿no? O sea,
Cuando está en esta irracionalidad del mercado que uno mira y dice, pero ¿por qué la gente va para acá? No tiene ninguna lógica. Y aún así la gente va. Por ejemplo, en el concreto que me pones, una burbuja especulativa. ¿Listo? Eh, mm, porque la gente compra bitcoins, por ejemplo, en masa, o si no tienen un... eh, hay teorías que incluso se pueden proponer desde la... ¿Cuál es el problema también de el marco de la utilidad esperada? Esta cosa que llama utilidad es una función. Uno podría incluirle lo que quisiera en principio, eh, pero en términos formales no hay que respetar ciertas restricciones, pero en principio esa función de utilidad, yo puedo incluirle cualquier cosa, entonces hay veces es como no cumple los requisitos de teoría, porque al final entonces yo digo, ay, ¿por qué las personas hicieron esta decisión? Ah, es porque en su función de utilidad eso era valioso, Mm. subjetivamente. Entonces, ¿por qué escogen cosas que son el tiquete de lotería de la lotería que me dijiste que no se me olvidó? Bueno, la lotería, cualquiera, el baloto en Colombia, ¿por qué compran esos tiquetes? Nada, si yo incluyo en esa función de utilidad un término de esperanza de volverme millonario y eso pesa mucho en mi función de utilidad, a pesar que el valor que tú dices que uno coge el valor de la lotería, no la utilidad subjetiva, sino el valor objetivo, 3 millones de dólares, 20 millones de dólares por las probabilidades y me venden un tiquete, yo debería pagar por ese tiquete un centavo o menos, pero me lo venden a 2.800, dijiste que alcanzaste a encontrar. Yo Dos mil debería pagar es un ochocientos centavo. cincuenta 2.850 el precio máximo, pero ojo, esto fue antes de pandemia, así que los precios han cambiado. Creo que nuestra sensibilidad a los precios ha cambiado muchísimo. Sí, 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 pero el punto es que con utilidad yo podría explicar muchas cosas. Estoy ahí haciendo un resumen rápido de... igual las funciones de utilidad se deben respetar ciertas características, pero en principio si uno se pone flexible, uno puede explicar con esa función de utilidad muchas cosas e incluso con las funciones de probabilidad. Porque Kahneman, por ejemplo, nos decía que las probabilidades pequeñas se sobreponderan. Una lotería, por definición, es probabilidad pequeña. Y Mm. según Kahneman, eh, el ser humano por X o Y motivo, esas probabilidades pequeñas dicen, las sobreponderan. Es decir, si esa probabilidad es 0,00001, las personas la ponderan al 1 al 1, porque 0,0001 es muy abstracto, entonces es bajito, entonces es equivalente a 1 y después hago el cálculo con esa función ponderadora de probabilidades que llamaba Kahneman. Entonces, sí, no sé si es bueno o malo para la economía, pero bueno, en principio así podríamos explicar las tomas de decisiones extrañas desde economía. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en eso, lo que ocurrió con la crisis subprime, que después Richard Taylor explica en la película de, no me acuerdo cómo se llama la película de la crisis subprime, donde Selena, bueno, Richard Taylor, premio Nobel de Economía en 2017 con su modelo Nudge o un pequeño empujón, él explica un poco de lo que ocurrió desde el punto de vista del modelo. Piensen que lo que ocurrió en la crisis subprime, de forma muy resumida, es que la gente hizo seguro del seguro del seguro del seguro del seguro y todo el seguro se basaba en que la gente iba a pagar la hipoteca y cuando no pagó cayó el seguro del seguro del seguro del seguro y la economía se hizo abajo. Entonces, la pregunta es cómo llegamos a ese punto y tiene que ver con todo esto del ruido, de las probabilidades, de la confianza. Esto es lo que se conoce como la racha ganadora, que si anoto 7 consecutivas, probablemente la octava la voy a anotar, a pesar de que las 8 tienen la misma probabilidad de ser anotada o no. No es que haya anotado 7 significa que la 8, la 9, la 10 tienen más probabilidad de ser anotadas debido a que ya anoté 7 veces consecutivas. Entonces, hay una serie de factores que nos hacen pensar, ¿no? Si efectivamente somos, insisto, tan racionales como somos y estamos tan asociados a lo que estamos viendo. Desde tu mirada, y para ir cerrando el capítulo, estoy de acuerdo, recuerdo que tienes que salir a ruina. Eh, para ir cerrando, ¿cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo con la neuroeconomía? ¿Qué es lo que ve a futuro? Como alguien interesado en estas temáticas, investigando estas temáticas, ¿qué es lo que ve a futuro? Eh, lo primero es esto que hablamos de la tecnología, es muy emocionante, entonces creo que vale la pena entrar ahí. Lo segundo, hay entrada de temas que son de frontera, Ujú.
siempre en las ciencias hay una frontera, ¿no? Que no alcanzamos a ver. Eh, de top of my mind, porque tengo colegas trabajando en eso, aplicando las ciencias de la complejidad a toma de decisiones, en particular, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, menús muy grandes, ¿no? La combinatoria eso se vuelve insoportable y cómo hacemos después para tomar esas decisiones, ¿no? A pesar de tener esos problemas combinatorios que explotan, y hay gente estudiando eso en la frontera, como aplicar ciencias de la Yo una vez, complejidad con eso. sí, yo una vez fui a un restaurante chino que tenía 100 opciones en el menú. Me parecía súper atractivo, pero cuando entré era como de, ¿cómo mierda elijo en 100 platos? Era como de, me estoy abrumado, ya no quiero comer nada, se me quitó las ganas. O sea, pues ese tipo de cosas, entender qué pasa cuando el cerebro se enfrenta a complejidad. Entonces yo lo que diría es, de pronto por esos dos lados, que es los avances tecnológicos y el cruce de disciplinas, creo que hace muy emocionante la neuroeconomía, el neuromarketing en general, la neurociencia en particular, o en general, perdón, la neurociencia en general, se presta mucho para esas colaboraciones multidisciplinares, interdisciplinares, bueno, hay tantos términos que uno ya no sabe cuál debe usar, pero creo que hay futuro, el futuro es interesante, no sé cuál va a ser el futuro, pero a pesar de que sea medio obvio, pues no. Es que seguimos avanzando en tecnología y seguimos avanzando en cómo podemos cruzar estas áreas. Incluso la matemática, a mí, todos los días yo pienso, estos matemáticos que viven en un mundo que ni siquiera sé que están conceptualmente elaborando, todavía no hemos traído todo, seguimos con derivadas y con, que pues, hasta ahí llegamos nosotros, ¿no? De nuestra generación. Pero el caso es que el futuro es emocionante, sí. Tengo solo dos preguntas cortas puntuales para responder de forma muy breve. Primero, ¿qué opinas del neuromarketing como herramienta? ¿Cuál es tu mirada del neuromarketing? El neuromarketing es, creo que tú lo expresas, es que no, incluso neuroeconomía es una subdisciplina, y yo preferiría llamarlo es ciencia de toma de decisiones, que aplicamos neurociencia, y bueno, ahí está el marketing y la economía, ¿listo? Y es súper valiosa, ¿listo? Es súper valiosa lo que estamos hablando ahorita. Sabemos que las señales neuronales, las señales del eye tracker, las señales nos están prediciendo algo que va más allá del simple reporte. Mm. Entonces, en mi opinión, es más general que la neurociencia y la toma de decisiones sí tiene que, o sea, tenemos que ver cómo aplicamos esto. Hay algo ahí. Y ojalá lo hagamos no como paternalistas, sino para entendernos mejor. Y total, y última pregunta, y con esto sí terminamos. Si un economista te está viendo, una persona que es joven, que se está por titular, se está titulando, ¿qué opinión le daría sobre la neuroeconomía? ¿Qué consejo le daría? Si volvieras atrás y estudiara de nuevo, ¿entrarías de forma directa a esto? ¿Caerías con los dos pies parados? ¿Hay campos de trabajo en esto? ¿Tú que trataste de abrir tu brecha en las universidades con una cátedra? Mm. Ni siquiera estamos hablando de ingresarlo a negocios como bancos, ¿no? ¿Qué consejo tú le podrías dar a alguien que le gustaría o está viendo esto como una opción de carrera futuro? Listo. Entonces, mi consejo, hay riesgo en esta área porque es nueva, pero es supremamente emocionante. Si les interesa la parte académica, creo que sí hay mucho crecimiento por el lado académico de investigar. Más que lo académico, la investigación. Entonces, si les gusta la investigación, no lo duden. Analizar estos datos es súper emocionante, encontrar estos patrones de entendernos a nosotros mismos. Entonces, por el lado de investigación, así sea académico o privado, académico o industria, privado o público, creo que por el lado de investigación todavía hay campo para crecer, de nuevo, porque todavía son muchas universidades tipo nicho. E incluso en términos empresariales, pues tú tienes una empresa, pero tampoco es que haya entonces digamos que, pero es riesgoso. ¿Listo? Entonces es muy emocionante, pero tengan en cuenta el riesgo. Eh, Hay un riesgo que de pronto entonces se meten a esto y abren una empresa, como tú, bueno, a ti te ha ido bien, pero como todavía no sabemos cómo aplicar esto, la tecnología todavía no está ahí, pero entonces es un área de mucho riesgo y de mucha emoción. Pero bien, después de 10 años, o sea, los inicios no fue tan bien. Piensa que en Chile hay dos empresas grandes, dos empresas serias en esto, Agencia Mars y JK Neuroconsulting, que antes era Ion Media.
y hay algunas pequeñitas que están haciendo lo suyo. Somos un mercado pequeño, pero esas son las que son. ¿Sí? Hay otros países que tienen un poquito más. España tiene unas 7 9 potentes y algunas más pequeñitas de nicho. Pero claro, es un mercado súper customizado, por lo menos del neuromarketing. Entonces, por eso como la línea de investigación de neuroeconomía parece interesante. Santiago, yo te doy muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienes que dar una cátedra ahora y una charla y una reunión. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda y querer estar y compartir tus conocimientos con nosotros en el podcast. Espero lo hayas pasado también como yo. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Un gusto conocerte y estaré viendo ese podcast con seguridad. Estoy atrasado. Total. Sí, Lo la serie siento. de Sí. neuromarketing va a estar espectacular. Amigos, si hay algo que les gustó de este capítulo, compártelo para que más personas puedan tener un negocio de otro planeta. Gracias por estar conectados y nos vemos en un siguiente capítulo de la serie que ya está al borde del término. Eso. Chao. Chao.